Este de aquí es el caso de El Carnicero de Milwaukee, o El Caníbal de Milwaukee, o La Máquina de Demoler Carne, como le llamaban en la prisión. En 1991, Tracy Edwards, de 32 años, sale corriendo de un sitio que nadie ve de dónde es. Y se acerca una patrulla de policías que iba pasando por ahí de casualidad. Se acerca con los policías y les dice que un tipo muy raro lo había mantenido secuestrado y que había amenazado con matarlo y comerse su corazón. La policía no le creyó porque obviamente se veía borracho y estaba en poca ropa y con esposas y no tenía sentido. Entonces la policía no le hizo caso e intentó seguir con su camino, pero vio que tenía precisamente las esposas, se le hicieron raras porque son esposas de policía. Y entonces dijeron, bueno, hay que ir a ver porque estas esposas no concuerdan con ninguna de las llaves que tenemos en nuestra región, porque para los que no sepan, las esposas tienen llaves exactamente iguales para cada condado en Estados Unidos. Entonces no encajaban, eso significaba que venía de otro sitio. Entonces lo que hicieron fue ir al departamento que este hombre les indicó, que es este de aquí, el edificio Oxford Departamentos. Fueron en concreto al departamento 213. Ahí les abrió un tipo al que conocían en el departamento como ese blanco raro. Les abrió, les dijo que se llamaba Jeffrey Dahmer y la policía le pidió si podía pasar. Jeffrey Dahmer dijo que sí, que no había problema, pasaron. Y atrás venía Tracy Edwards, el tipo de la imagen pasada. Les explicó que todo era un malentendido, que él estaba borracho, que en verdad era su pareja, que era una pareja homosexual y que no había pasado nada malo, que simplemente habían tenido un juego de dominación sexual en el que una persona no había estado de acuerdo y pues había habido malentendidos, ¿no? La policía decidió creerle, pero Tracy Edwards se adelantó y les dijo, no, esperen. En el cuarto están las esposas y aparte hay fotos, van a encontrar fotos. Entonces Jeffrey Dahmer se puso muy nervioso. Intentó huir del departamento, pero el segundo policía lo atrapó antes de que saliera y lo mantuvo ahí en su lugar. El otro policía fue al cuarto y se encontró con esto. Eran aproximadamente unas 30 fotos Polaroids de hombres descuartizados y decapitados. Después fueron a su refrigerador y mientras estaba pasando el policía le dijo al otro, ponen las esposas, este tipo es algo serio. Fueron al refrigerador y se encontraron con esto. Esto de aquí que se ve aquí son manos. Esto de aquí son manos y esto de aquí no se ve obviamente, pero es un pene mutilado guardado en formol. Se encontraron con esto y ahí fue cuando el policía el que había abierto el refrigerador, gritó y vomitó. Lo que hay en esta bolsa es una cabeza que no se ve, pero que después descubrirían que era una cabeza. La policía lo arrestó y se lo llevó, ¿no? Luego tomaron testimonios de los vecinos y dijeron que en efecto que por las noches escuchaban sonidos de sierras, taladros y cosas así. Ellos creyeron que simplemente era que estaba haciendo reformas en su casa, poniendo algunas estanterías, cosas así, pero se les hizo raro porque siempre pasaba de noche. Guardaba genitales masculinos en formol para conservarlos y las fotos eran una cosa asquerosa, o sea, eran hombres despellejados, cadáveres. La mayor parte de esas fotos eran de hombres sin carne en la cara, o sea, se sabía que era hombre por los rasgos que todavía conseguía tener el cadáver, pero la mayoría del cráneo estaba totalmente en estado esquelético. Cuando se llevaron a Dahmer ya para la comisaría, todo el equipo forense empezó a sacar. La policía se llevó a Dahmer, comenzaron a todo lo que es el proceso de recolección de pruebas y sacaron esto de aquí. No sé si se ve, déjame ver. Sí, se ve claro. Pues esto de aquí es un refrigerador aparte del que tenía en su casa. Eso es una nevera, mejor dicho. Es en donde se guardan cosas congeladas. O sea, no es para tener cosas ahí, digamos, para comer al otro día, sino que son para que se conserven por semanas o meses. Pues todo esto estaba lleno de cadáveres, estaba lleno de pedazos de hombres. Y también sacaron esto de aquí, que esto, como en Breaking Bad, no sé si han visto la serie, aquí Jeffrey Dahmer ponía ácido y metía cadáveres allí para disolverlos, porque al final acabó matando a tanta gente que el ritmo en el que lo hacía era tan rápido que no podía deshacerse de los cuerpos. O sea, le era imposible tirar un cuerpo porque ya tenía otro en casa, entonces tenía que cuidar
que la persona en la que llevaba a casa no se diera cuenta que había un cadáver. Aparte tenía que deshacerse del cuerpo de la víctima pasada y todo esto. O sea, era un caos para Jeffrey Dahmer. Se encontraron un montón de fotografías de pornografía homosexual. Fue lo que más se vio en su habitación, aparte de cuchillos y herramientas de ese estilo. Y la verdad, Dahmer, cuando vio que ya lo habían atrapado, parecía una persona bastante más relajada. Parecía que estaba contento con el hecho de que lo hubiesen atrapado. Y este de aquí es Dahmer. Este es Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee. Y bueno, él aceptó colaborar con la policía para la investigación. Dijo que sin problemas los podía orientar en dónde estaban los cadáveres, en dónde los había tirado, porque el de algunos sí se deshizo. Explicó que podía identificar a todas las víctimas y que quería colaborar en todo. Explicó que su modus operandi era drogarlos con cloroformo, y otra parte de cuando no tenía cloroformo, porque obviamente no es algo que se pueda conseguir bastante fácil. Él había engañado a su médico para hacerle creer que tenía problemas de insomnio y le había recetado pastillas para dormir. Entonces lo que hacía él era triturarlas y ponerlas en té, en cerveza, en cualquier cosa, bebida que le fuera a dar a sus víctimas, y los noqueaba con eso, digamos. Una vez que ya estaban dormidos, los estrangulaba, y cuando ya estaban muertos tenía sexo con los cadáveres. Antes no. Si no estaban muertos no tenían sexo. Si no estaban muertos no le despertaba ningún tipo de interés sexual a Jeffrey Dahmer. También confesó cometer canibalismo y dijo que a todas sus víctimas los conoció en bares gays. Lo que hacía era ofrecerles beber alcohol, o si veía que no cooperaban mucho, decía: bueno, te pago por unas fotografías eróticas, vienes a mi casa, te saco unas fotos, te pago y ya está. Y pues ahí es cuando les decía: bueno, sí, vamos a sacar las fotos, pero primero hay que relajarnos, no hay que entrar en calor. Les ofrecía algo de tomar y ahí ya iba pues los somníferos y los acababa estrangulando, matando y todo eso. Bueno, pues esos son los Jeffrey Dahmers. Nació en Wisconsin en el año de 1960. Desde su infancia este chico mostraba fascinación por los insectos, por todo lo que es taxonomía, que se llama. Guardaba los insectos muertos en formol y algunos los disecaba, como se suele hacer en los museos, que es extender las alas del insecto, ponerles algunos pines y guardarlos con químicos. Esto lo aprendió de su padre, porque su padre era químico, y cuando se dio cuenta que su hijo empezaba a tener fascinación por estas cosas de la química y de biología y todo eso, él pensó que era algo sano y lo alentó. Precisamente le dijo: yo te compro un kit de química para que tú sigas experimentando. Pero su padre jamás pensó en que iba a terminar todo esto. Al tiempo su interés fue creciendo por animales más grandes. Cabe aclarar que ese es un asesino muy muy especial porque no cumple con la tríada McDonald. La tríada McDonald es una teoría en la que se dice que todo asesino pasa por 3 fases. Una en la que es piromano, que le encanta el fuego, que le encanta prender cosas en fuego. Otra que tortura animales, que le gusta sentir la desesperación del animal. Y la otra es que es un perturbado sexual, que ya sea que tuvo un despertar sexual tardío, que tuvo un despertar sexual perturbado, demás. Entonces él no los mataba, él nunca mató a un animal. Los animales con los que experimentaba se los encontraba en la carretera, atropellados, los recogía y experimentaba con ellos. Empezó a experimentar con perros, que era lo que más se encontraba en la carretera, típico perro atropellado y eso. Lo que hacía era limpiar los huesos, los limpiaba se dice que con cloro, aunque el cloro no es tan corrosivo. Entonces yo supongo que es otro tipo de sustancia un poco más corrosiva. Los limpiaba. Y a los perros en concreto, porque son un poco más grandes, les cortaba la cabeza y los empalaba y los ponía vivía en un sitio donde había bosque, entonces se metía al bosque y iba enterrando estacas con cabezas de perro. Después esta obsesión por ver el interior de los animales volvió a crecer y al final se dio cuenta que quería ver cómo era un hombre por dentro. Aquí fue en el mismo momento en el que Jeffrey Dahmer se dio cuenta que era homosexual. Y claro, estamos hablando de una época en la que ser homosexual no era... Bueno, si ya de por sí ahora no es bien visto, que es una tontería, por esos tiempos era todavía peor. O sea, la gente estigmatizaba mucho a la comunidad homosexual por todo esto que se empezó a hacer famoso de lo del el SIDA y todo eso. Y decidió guardárselo. Entonces eso también contribuyó a que su despertar sexual fuese todavía más difícil para él. Fuese más... estuviese un poco atorado, digamos.
fantaseaba mucho con violar a un hombre de su edad, pero bueno, violar su cadáver. O sea, él no pretendía hacerlo mientras el hombre vivía. Pretendía hacerlo cuando ya estaba muerto. Pretendía abrirlo en canal, que se llama como hacen a los cerdos, abrirlo por la mitad y ver qué era lo que tenía dentro. En la preparatoria se dice que comenzó a juntarse más con hombres e intentaba ser el payaso de la clase, y eso le hizo ser una persona popular. Realmente era una persona muy popular, no tenía problema en socializar. Él era conocido en toda la escuela. De hecho, llegaron a proponerle para presidente de la clase, que eso es algo muy importante allá en Estados Unidos. Aquí creo que ni siquiera existe, pero bueno, allá sí que es importante. Es como un símbolo de reconocimiento de que toda la gente te conoce, toda la gente te quiere, toda la gente quiere que tú seas el responsable de responder por ellos, digamos. Lo que hacía era recostarse en el pecho de sus amigos y escuchar su corazón. Escuchaba su corazón y decía que le excitaba el hecho de pensar en poder abrirlo y ver lo que tenían dentro. A los 15 años se volvió alcohólico y llegó a beber en clase incluso. De hecho, aquí una foto de Jeffrey Dahmer borracho. Preadolescencia, su preadultez. En realidad no fue difícil como tal, más allá del hecho de que era homosexual y que tenía que ocultarlo. No tuvo grandes problemas, su mamá no lo maltrataba, de hecho lo querían mucho, su papá lo alentaba en todo lo que podía. De hecho, su papá confesó después que él sabía que su hijo era gay, solo que no se atrevía a decírselo a él, a decirle que lo apoyaba, que siempre lo iba a querer, pero él sabía y lo intentaba alentar para que saliera del closet, ¿no? Que se dice. Pero el problema es cuando llega a los 18 años. A los 18 años su familia estaba rompiéndose ya, o sea, el padre era ausente, se la pasaba trabajando, su madre comenzó a tener problemas de depresión postparto, y siempre estaba medicado, o sea que su madre, aunque sí estuviese en casa, no estaba como tal, porque siempre estaba entre que la medicación la tenía durmiendo o que la tenía fuera de sí. Entonces llega el divorcio. Y claro, sus padres comienzan a pelearse por la custodia de su hermano menor. Él lo asumió como que no lo querían, pero no es que no lo quisieran, sino que ya al tener el 18 años no podían pelear por su custodia porque ya era un mayor de edad. Pero aún así él sintió que lo habían abandonado y ahí empezó el problema con el abandono. Él nunca pudo manejar bien el abandono, nunca pudo manejar bien los rechazos y comenzó a despertar el monstruo de su interior. Cuando acabó el juicio de lo de la custodia de su hermano menor, que al final se le quedó la madre, su familia se rompió por completo. Su padre se mudó, tuvo otra pareja, su madre también se mudó. Y aquí hay algo que no entiendo. ¿En qué cabeza cabe? Su familia lo dejó. O sea, ninguno de los padres se lo llevó. Es como si se lo hubieran olvidado. Pero es muy raro, porque su padre se fue a otra casa, su madre se fue a otra casa, y a él lo dejaron en la casa original en la que habían vivido toda su vida. A él lo dejaron ahí. Lo dejaron solo con 18 años. No sé, a mí me parece raro un poco, pero bueno. Jeffrey Dahmer, al ver que tenía todo el sitio para él solo, se dio cuenta que podía experimentar ya con sus fantasías, y un día se decidió a matar a un chico que veía correr. De hecho voy a cambiar la foto porque es como perturbador siempre ver a Jeffrey Dahmer borracho. Veía a un chico correr. Era un chico que simplemente pasaba haciendo CrossFit y decía que era muy sexy, que era muy guapo y que se había decidido a hacer algo con él. Entonces un día salió con un bate y lo esperó detrás de un arbusto por la ruta por la que él sabía que iba a pasar. Lo estuvo esperando por horas y nunca llegó. Por suerte, o sea, esa persona, sea cual sea la razón por la que no haya salido a correr ese día, esa razón lo salvó de haber sido la primera víctima de Jeffrey Dahmer. Después de esto se dio cuenta que era una señal divina, que no iba a poder hacerlo, y se rindió. Dijo, no voy a volver a intentar hacerle daño a nadie, tengo que calmarme. Pero bueno, un asesino serial nunca puede contener sus impulsos. Así que en 1978 Dahmer conducía por una carretera y vio a este chico de aquí, Stephen Hicks, haciendo autostop, el típico que pasa con el dedito pidiendo ride. La cosa es que era verano y claro, hacía mucho calor y el chico iba sin camisa. Y a Jeffrey Dahmer dijo, se me cumplió una fantasía. Esa literalmente era la fantasía con la que había estado soñando por años, de recoger a un chico que estaba haciendo autostop y matarlo. Era tal cual, era exactamente lo que él se había imaginado. Se paró junto a él,
le dijo que si lo quería que lo llevase a la ciudad, que iba para el mismo sitio, de casualidad, de donde era Jeffrey Dahmer. Dijo que sí. Ya cuando llegaron le dijo, oye, ¿quieres pasar a mi casa? Tengo un poco de marihuana y alcohol. El chico dijo, sí, ¿por qué no? Se cree que tuvieron relaciones sexuales. Entonces a la mañana siguiente el chico simplemente dijo, me tengo que ir, o sea, ya fue mucho, tengo que irme, tengo que llegar a casa. Y aquí fue donde algo detonó dentro de Dahmer. La sensación de rechazo que no podía soportar explotó y sabía que no podía dejarlo ir. Entonces Jeffrey Dahmer intentó convencerlo por las buenas, dijo, no, quédate, tengo más alcohol, vamos a comprar otra cosa. Y al final no lo consiguió. Entonces Dahmer dijo, vale, yo te llevo, voy por las llaves, ahora abajo recogemos esto y nos vamos. Subió, tomó una mancuerna, que es una pesa de mano. No sé cómo... Bueno, se llama mancuerna, son pesas de mano. Entonces, mientras el chico estaba distraído recogiendo sus cosas, Jeffrey Dahmer lo atacó por la espalda y lo dejó tirado en el suelo. Después, con la barra de metal de la mancuerna, se la puso en el cuello y apretó. Hasta que al final lo terminó matando. Y se asustó porque era su primer asesinato, no sabía qué hacer con el cadáver. Entonces bueno, ya viendo lo que estaba muerto, dijo, pues ya le voy a dar rienda a la fantasía. Lo abrió, le sacó los intestinos y se masturbó con ellos. Decía que le gustaba el olor, que le gustaba el calor que emanaba de los intestinos de una persona recién fallecida. Después de esto, lo guardó en bolsas de basura, en bolsas negras. Se lo llevó por la noche y pensaba ir a tirarlo en medio del bosque porque él vivía en una zona demasiado boscosa. La cosa es que había estado bebiendo mucho porque era alcohólico. Entonces la policía lo vio conducir erráticamente y lo detuvieron. Ahí fue cuando Dahmer dijo, hasta aquí. Fue cuando Dahmer pensó que su primer asesinato lo iba a llevar a prisión. Y claro, en Estados Unidos por un asesinato te dan cadena perpetua, en México no, por ejemplo. Entonces se detuvo, intentó disimular y le preguntó el oficial, ¿por qué estás conduciendo así? Y Jeffrey Dahmer dijo, bueno, es que estuve bebiendo un poco y bla bla, ¿no? Lo intentó convencer, le pusieron la multa y ya se iba a ir. Pero el policía vio algo en el asiento trasero y le preguntó qué era eso, porque emanaba un olor bastante fuerte. Y Jeffrey Dahmer se puso nervioso y le dijo, es que es basura. No podía dormir, entonces decidí venir a tirarla por aquí. El policía, por alguna razón, si el policía hubiese sido un poco más precavido y le hubiera dicho muéstramelo, ahí habría parado toda la ola de asesinatos de Jeffrey Dahmer. Pero todo el mundo concuerda en que este asesino ha tenido mucha suerte en su vida, tuvo demasiada suerte en todo y lo van a ver, además de que era muy bueno hablando, tenía lengua de plata que se llama. Y el policía simplemente le creyó y le dijo, está bien, adelante. Jeffrey Dahmer siguió conduciendo, pero se asustó porque dijo, no, esto no me gusta porque puede verme cualquier persona y saber que yo tiré el cuerpo allí. Entonces regresó a su casa y en Estados Unidos lo que se hace es dejar como un espacio entre el suelo real y la casa, un espacio como de, yo que sé, 1 metro. Entonces se arrastró por allí y ocultó allí el cuerpo. No sé por qué se hace eso en las casas. No estoy seguro de la arquitectura, de si tiene alguna razón arquitectónica. Pero bueno, lo dejó allí y ya. Se intentó olvidar de ese asunto. Después se metió al ejército. Su padre lo metió al ejército porque veía que su vida no iba nada bien, que ya había dejado la escuela, que su alcoholismo iba siempre para arriba y lo mandaron al ejército. Se dice que lo mandaron a Alemania para hacer una misión, no estoy seguro de qué misión, pero es importante esto de Alemania porque después les voy a decir por qué al final. Al final lo echaron del ejército porque era alcohólico y además su alcoholismo había aumentado todavía más porque se sentía muy culpable por la muerte del muchacho de Stephen Hicks. Decía que era algo que no podía controlar, que le afectaba mucho y que el alcohol era la única manera de evadirse de eso. Intentó reponer su vida, comenzó a ir a la iglesia, se volvió devoto como Dennis Rader, BTK, recuerdan que era presidente de la iglesia y aún así estrangulaba mujeres. Después de esto juró, esto también se hace en México, jurar frente a alguna deidad. Juró que se iba a mantener
O sea que ya no iba a tener más relaciones sexuales, juró celibato. No juró para su alcoholismo, eso lo iba a seguir, pero dijo que no iba a volver a tener relaciones sexuales con nadie y juró celibato. Después volvió a su casa. De todo esto que les estoy diciendo pasaron años, pasaron, no sé, 10 años por ejemplo. Es que no recuerdo exactamente cuánto. Volvió a su casa y los restos seguían allí. O sea, nadie se había dado cuenta que los restos de ese chico estaban en el subsuelo de la casa. Los sacó, ya obviamente se había descompuesto por completo, eran puros huesos. Los trituró y los tiró por el bosque, así para liberarse del espíritu del chico, porque les digo que se volvió medio raro, empezó a creer en cosas raras, pero bueno. Y en 1982 se fue a vivir con su abuelita. Sus papás le dijeron, es que no puedes vivir solo, te vamos a mandar con tu abuela. Y la abuela como, oh, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero bueno, la abuela lo recibió. Y con la abuela pasaría 7 años viviendo. Dahmer honestamente era una buena persona con ella. Le ayudaba en todo lo que podía. Incluso comenzó a trabajar en un banco. Pero otra vez de nuevo esa perturbación sexual que tuvo en la adolescencia volvió a salir y lo detuvieron por exhibicionismo. No lo arrestaron, le metieron simplemente una multa y ya está. En 1985 comenzó a trabajar en una fábrica de chocolate, se volvió Willy Wonka. pero volvió a tener problemas con la justicia. Lo arrestaron por 1 año por haberse masturbado frente a niños de 12 años. Este fue un caso bastante grave para él porque ya se le había tachado como delincuente sexual. Entonces ya sus posibilidades de entrar a cualquier sitio eran bastante más reducidas. A pesar de eso, todavía confesó haberlo hecho otras 5 veces, haberse masturbado frente a niños 5 veces más. Y le lloró al juez, le pidió ayuda porque no se podía controlar. Por favor, que lo ayudaran. No lo mandaron a prisión, pero sí que le pusieron un tate quieto, un contrólate. También una multa, obviamente. Y en este tiempo fue cuando Jeffrey Dahmer comenzó a visitar saunas sexuales, que son sitios en donde se reúnen homosexuales para tener encuentros casuales sexuales. La cosa es que a pesar de que ellos sí querían tener relaciones con él, porque honestamente era una persona atractiva, aún así, a pesar de eso, Jeffrey Dahmer los drogaba, porque no sabía socializar de manera sexual con nadie más. O sea, solo sabía tener sexo si primero la persona estaba drogada. Una vez que el tipo en cuestión estaba drogado, los violaba y ya está. La cosa es que le prohibieron la entrada porque mucha gente se quejó. Y aparte, el caso grave fue cuando a una persona la drogó tantísimo que la dejó en coma 10 días. Fue cuando le dijeron, ya no puedes entrar aquí. No presentaron cargos. ¿Ven cómo les digo que todo encajó en que tuviera mucha suerte ese tipo? Pues la persona a la que dejó en coma no presentó cargos. Si hubiera presentado cargos, eso también hubiera sido años de prisión, pero no lo hicieron. Steven Tommy, de 24 años, a este tipo ya no lo conoció en el sauna gay, porque le prohibieron la entrada. A él lo conoció en un bar gay. Pasaron la noche en un motel y al amanecer, Jeffrey Dahmer se encontró a este tipo acostado junto a él, muerto. Se lo encontró con sangre en la boca, con muchas marcas de golpes. Y él no sabía qué había pasado. Él aseguró que no había recordado, o sea, que no recordaba haberlo matado. Entonces se asustó y salió a comprar una maleta, como en el caso de pasado, ¿recuerdan? El tipo que guardó a la pareja que conoció en Tinder en una maleta. Pues eso. Salió a buscar una maleta, pero lo intentó hacer lo más rápido posible porque sabía que en cualquier momento la tipa que hace, bueno, la mujer que hace el aseo en las habitaciones iba a llegar. Entonces se apuró y dice que en este momento él tenía mucho miedo porque no sabía cuánto tiempo había pasado el cadáver ya muerto y no sabía cuánto tiempo le quedaba para que entrara en rigor mortis. Entonces hizo todo un caos con el cuerpo. Al final lo logró doblar de tal manera que cupo en una maleta y se lo llevó. Se llevó el cadáver a la casa de su abuela y esto es muy perturbador, como si fuera un regalo de Navidad. Dijo que en cuanto llegó a su casa, a la casa de su abuela, lo abrió con un montón de emoción y lo sacó y volvió a violar el cadáver. Ya después de que lo violó, descuartizó el cadáver y ya. Después viene aquí, Jamie Doxtator. Este chico tenía 14 años. Jeffrey Dahmer no se queda por la edad, o sea,
Le daba igual la edad, como si tenían 14 años o como si tenían 30, daba igual. Ese chico lo conoció en la calle, simplemente lo abordó, le pareció atractivo y le preguntó su edad. Ese chico le mintió a Dahmer, le dijo, tengo 18 años. Porque él quería que le sacaran fotos porque necesitaba dinero. Dahmer, al ver que era accesible, lo invitó a su casa, le ofreció dinero a cambio de fotografías eróticas. Pero antes volvió a hacer la técnica esta que les decía que había confesado. Le invitó un té, le puso somníferos, lo estranguló, violó el cadáver y lo descuartizó. Después, este chico, en 1988, en marzo, Richard Guerrero, de 25 años, y a este chico le hizo exactamente lo mismo. O sea, lo invitó para fotografías eróticas, lo drogó, lo violó y lo descuartizó. La abuela se comenzó a molestar por la vida que llevaba Dahmer. La abuela no sabía que los mataba. La abuela sabía que era homosexual y también lo aceptaba. Lo quería mucho a pesar de ser homosexual. La verdad que tuvo una familia muy buena. Pero no le gustaba el hecho de que entrara tanta gente muy seguido. Entonces le dijo, para, ¿no? O sea, de verdad, para. Porque el Jeffrey Dahmer se encerraba en el sótano a beber y a tener sexo con los chicos. Y la abuela lo sabía, no le molestaba, pero que se repitiera con tanta frecuencia, así que era un poco molesto para ella. Después, la gota que derramó el vaso fue que se encontró a un maniquí en la habitación de su nieto. Y esto ya dijo, aquí no puedo ya. Le tiró el maniquí, Jeffrey Dahmer lo recuperó, le dijo que se lo iba a quedar y la abuela dijo, no. Y aquí quiero aclarar la cosa del maniquí. Es que Jeffrey Dahmer se sentía muy mal por los asesinatos, no le gustaba asesinar gente, entonces un día decidió que era lo mejor para él. Entonces pensó en ir a exhumar un cuerpo de una persona recién fallecida, sacarlo y darse placer con cadáveres de un panteón en vez de matar gente. La cosa es que la zona en donde vive es muy fría y se dio cuenta que no iba a poder cavar en una tierra congelada. Entonces tuvo que cambiar de idea, pensó que era lo más parecido a un cadáver, se metió a una tienda de ropa, se ocultó y esperó a que cerrara esa tienda y secuestró a un maniquí. Se llevó el maniquí y con él estuvo un tiempo imaginándose que era una persona a la que él había matado, un cadáver, y que jamás lo iba a abandonar. Porque al final él era el único que quería que no lo abandonaran. La cosa es que le había funcionado hasta que la abuela se dio cuenta de él y la abuela empezó a verlo mal. Entonces, para recuperar el amor de su abuela, porque no quería que también ella lo abandonara, tuvo que tirar el maniquí. Y ahí fue cuando se dio cuenta que hiciera lo que hiciera, nunca le iba a funcionar nada, porque lo que él quería de verdad era tener a alguien que no se fuera. Y decidió que la única manera de hacerlo era matando gente. La abuela habló con el padre de Dahmer y el padre le dijo, oye, ¿qué te pasa? Y entonces ya le pusieron un alto a Dahmer y se mudó a un nuevo apartamento. Este no es el apartamento que vimos al principio, ese es otro. Después, en ese departamento drogó a un niño de 13 años. Nuevamente lo invitó diciendo que le iba a sacar fotografías. El chico aceptó, lo llevó, lo drogó. Pero parece, no se sabe si la dosis que usó era menor a la que debía de usar, o que el chico era demasiado fuerte porque era atlético, que a pesar de las drogas que le dio no lo tiraron. Entonces Jeffrey Dahmer empezó a tocarlo, pero el chico todavía estaba consciente. Entonces se asustó y salió corriendo. Cuando el chico llegó a su casa, ya empezó a sentirse mareado, empezó a dar tumbos por la casa y su familia se lo llevó al hospital. Ahí se dieron cuenta que había sido drogado. Al día siguiente volvieron a arrestar a Dahmer en la fábrica de chocolates porque el chico obviamente lo reconocía. Él sabía quién había sido. Lo ubicaron, sabían en dónde vivía, dónde trabajaba, todo. Lo arrestaron en la fábrica de chocolates y negó haber abusado del chico. Dijo que nunca lo había hecho, pero que lo había drogado por accidente. Dijo que él era una persona que tenía problemas para dormir y que es posible que haya usado una taza sucia con un poco de somnífero para darle algo de beber al chico, pero que su intención no había sido drogarlo. Obviamente estaba mintiendo. Su padre le dijo, bueno,
intercedió un poco ante él y se ofreció a darle ayuda psicológica a su hijo porque sabía de los problemas que había tenido ya antes. Y ya después, para acortar el proceso, Dahmer decidió aceptar los cargos de abuso sexual a menores. Y aquí hay un pequeño paréntesis que voy a hacer porque el juicio todavía no se acababa, todavía no se le quitaba sentencia. Pero antes de que se le quitara sentencia, pasó algo con este chico. Anthony Sears, de 24 años, hizo exactamente lo mismo mientras estaba todavía esperando a que le dieran resolución al juicio. O sea, todavía ni siquiera lo habían juzgado bien y ya había matado a otra persona. Pero esta vez el chico le parecía excesivamente atractivo y dijo que lo quería conservar, que quería que fuera su primer trofeo. Entonces le cortó la cabeza, la metió en una olla y la hirvió. La hirvió a una temperatura tan alta que al final, como pasa con la comida, con la carne normal que nos comemos nosotros, la carne del humano es exactamente igual. Por las temperaturas y por los líquidos, la carne comenzó a desprenderse del cráneo, y lo que hizo fue nada más sacarla y empezar a quitarla con las manos tranquilamente. Le quitó la carne al cráneo, le sacó el cerebro y ya está. Y una vez que ya estaba blanqueado, lo pintó con un aerosol gris y lo barnizó para que pareciera de plástico y así poder tenerlo exhibido en su sala sin que la gente pensara que era un cráneo de verdad. O sea, lo exhibía ahí con todo el orgullo. Bueno, este cráneo lo usaba para masturbarse. O sea, no lo usaba como instrumento, sino se masturbaba frente al cráneo. Y ya, bueno, volviendo al tema del juicio, que habíamos tenido ese pequeño paréntesis, Jeffrey Dahmer dijo que estaba muy arrepentido. Ojo, esto ya con el asesinato de este chico en la cabeza, Vamos a cambiar a Jeffrey Dahmer detenido. Honestamente no me parece que fuera feo. De hecho era bastante delgado. ¿Ven las facciones que tiene en el cuello? ¿Cómo se le marca? Pues era realmente delgado a pesar de ser un alcohólico. Se mostró arrepentido. Dijo que él reconoció que honestamente merecía un castigo severo, un castigo de lo peor por haber hecho eso. Le echó la culpa al alcohol. Dijo que era alcohólico, que todo había sido a raíz del abuso de las sustancias. Le rogó al juez por poder conservar su empleo. Literalmente se puso de rodillas. Y empezó a llorar frente al juez para que pudiera mantener el empleo, porque era su única manera de sustentarse, porque ya no dependía de nadie. Rogó también por atención psicológica porque él quería cambiar. Él no le gustaba ser así, quería cambiar. Y su manipulación sirvió que en vez de mandarlo a la cárcel, porque lo iban a mandar por varios años por ya los antecedentes que tenía, el juez se conmovió, le removió el corazoncito y lo enviaron a un centro de rehabilitación. O sea, él no tenía... sí que no tenía libertad como tal, pero sí que podía salir a comprar cosas, podía salir a trabajar. Podía ser una vida medianamente normal que no podría haber hecho en prisión. A esto lo sentenciaron a... me parece que a 5 años de prisión. Pero al final fueron 5 años en el centro de rehabilitación. Pero también convenció a los propios psicólogos de que ya estaba bien. Y 10 meses después, con ayuda de los psicólogos, convencieron otra vez al juez de darle la libertad. Le escribió una carta. Le explicó que honestamente se sentía muy mal, que no lo iba a volver a hacer. Y le envió la carta. Hay testimonios que dicen que el juez lloró leyendo esa carta, porque se conmovió de una persona tan arrepentida y le creyó. Entonces 10 meses después, ni siquiera cumplió un año, De los 5 años no cumplió ni uno. A los 10 meses, para afuera. Su padre sabía que estaba mintiendo, porque su padre lo conocía ya de hace años. Y le dijo al juez que no le hiciera caso, que no iba a cambiar y que iba a seguir así, que todavía no estaba listo. Pero el juez no le hizo caso. Le dijo, Nel, para afuera. Y lo sacó. Al juez no le importaba lo que dijera el padre. Lo sacó del centro de rehabilitación, le dieron toda su libertad, todo normal. Y como ya no había estado viviendo, obviamente, porque estaba recluido en el centro le quitaron el departamento, entonces volvió con su abuela. Ella accedió a tenerlo ahí, pero le dijo que no se iba a quedar, que solo era mientras se conseguía un nuevo departamento. Y aquí es cuando comienza la historia, otro capítulo de la historia al que llamaremos el Departamento del Terror, que fue como lo llamaron. De hecho, hay una cosa muy interesante de este asesino que voy a decir al final, pero que tiene mucho... o sea, que da mucho que pensar, honestamente, porque... bueno, voy a adelantar un poquito. Es que me parece hasta increíble hasta a mí. O sea, los propios asesinos seriales le tenían miedo a este hombre. Ya.
Voy a seguir con el esquema que tenía planeado. Se mudó al edificio Oxford, al departamento 213, el que les enseñé al principio, este de aquí. Y pues lo mismo, frecuentaba bares gays, les pedía fotos o les pedía simplemente, si veía que cooperaban un poco, les decía que tenía un departamento cerca, que si quería ir a pasar la noche ahí. Ya, hacía exactamente lo mismo, los drogaba y los estrangulaba. Y de hecho, se dio cuenta que no iba a parar tanto así, que se compró un cinturón especial. Bueno, no es... Sí, era especial para eso, porque él no lo usaba en sus pantalones, él solo lo usaba y solo lo sacaba para matar gente. Solo lo... O sea, llegó a un punto de comprarse una herramienta para matar a otras personas. O sea, ya estaba súper convencido de que no iba a parar. Y al vivir solo, se dio cuenta de que tenía plena libertad de hacer lo que quisiera y empezó a experimentar con sus víctimas. Entonces, una vez ya que estaban muertos, comenzó a sacarles fotos en poses extrañas. Comenzó a contorsionarlos de maneras que no podría ser un humano vivo, por obviamente el dolor y porque requiere que las articulaciones se separen. Y eso, se masturbaba con esas fotos. Después comenzó a abrirlos en canal. Abrirlos en canal, ya les expliqué que es como hacen a los cerdos, que los abren de la garganta para abajo y los separan. A los cerdos les rompen el esternón. Él no les rompía el esternón, pero sí que les sacaba los intestinos. Decía que le excitaba meter su mano y que le excitaba el hecho de sentir el calor de los intestinos de una persona recién fallecida, como ya les había dicho del primer asesinato. La cosa es que aquí se masturbaba entre los intestinos del cadáver, no con. Entre. ¿Me entienden la diferencia, no? La diferencia entre con y entre. Después hervía las cabezas. Esto se le hizo rutina, hervir las cabezas. Y guardaba los cráneos de todas sus víctimas. También comenzó a darse cuenta que le gustaba conservar partes de ellos, así que comenzó a guardar penes. Y los guardaba en formol. Y si se dañaban mucho, porque obviamente a pesar de que estén en formol, no se puede detener el proceso de descomposición. Cuando ya veía que estaban muy dañados, los restauraba pintándolos, añadiéndoles partecitas con un poco de arcilla, limándolos, todo eso, para que se mantuvieran en forma. Después viene este chico de aquí, Ernest Miller. Esta fue la primera víctima confesa con la que cometió canibalismo. Este chico era una persona muy atlética. De hecho, voy a ver si puedo... Es que no se le ven los bíceps, pero era una persona que era muy fuerte. Era una persona atlética. Y de él le arrancó la parte de aquí. De aquí. Esta parte de aquí. Se la arrancó, obviamente, cuando yo estaba muerto. Y los cocinó. Dice que les ponía pimienta, un poco de sal y que sabían realmente bien. Después de esto, como se dieron cuenta que no mencioné en ningún momento que se deshacía de los cuerpos, se dieron cuenta, pues no es que se me haya olvidado, es que no se deshacía de los cuerpos. El departamento comenzó a oler fatal. Dice que no soportaba el olor, a veces ni él. Y su tasa de asesinatos era tan alta que no le daba. O sea, el ratio en el que mataba a una persona no le daba tiempo para deshacerse del antiguo cadáver. Dijo que sí, que algunas cosas que no le servían, como los intestinos, el cerebro, cosas así, sí que las tiraba a la basura porque al final son vísceras y no se comen. Pero que recordó cuando su padre le ayudaba a lo de la taxidermia con los animales y consiguió ácido. No sé de qué manera consiguió ácido, pero compró un barril de plástico y ahí iba poniendo restos de cadáveres para después tirarlos al inodoro. La cosa es que en una de estas, cuando fueron a reparar las tuberías del edificio, se encontraron con que había pedazos de carne de carne en el desagüe. Entonces lo rastrearon hasta su apartamento y le preguntaron qué había pasado. Y una vez más tuvo tanta suerte, de alguna manera, no sé cómo, que les dijo: es que se me pudrió un pedazo de carne en el refrigerador y para no apestar la calle decidí tirarlo por el inodoro. La gente le creyó y lo dejaron pasar. De verdad que no... este hombre estaba bendecido o algo, porque de verdad que la suerte que tuvo... Bueno, y ese no es ni siquiera el con más suerte. Hay otro asesino del que quiero hablar en un futuro, que ese sí que tuvo suerte. Hasta
con el hecho de nacer ya había tenido suerte. Luego algún día les explicaré por qué. Los asesinatos se volvían más rutinarios y todos eran exactamente iguales. O sea, todos eran porque el chico les parecía atractivo, porque tenía algo que él quería tener o que él deseaba en sus parejas. Menos uno, que este fue un asesinato bastante extraño, y es por eso que les digo que Jeffrey Dahmer no es un asesino como cualquier otro. Con esta persona era un chico cuyo nombre no fue revelado, no sé por qué. Esta persona no le provocaba ni atracción sexual ni nada de eso. No se sabe cómo lo invitó a su casa porque ni siquiera le gustaba hablar con él. Pero la cosa es que lo drogó y a él no lo estranguló. A él lo molió a golpes con un bate. Literalmente destruyó su cadáver, o sea, pero a puro golpe. Fue una cosa súper violenta. No conservó nada, no violó nada, no tuvo relaciones sexuales con nada. Lo que sí hizo fue tomarle fotos cada cierta cantidad de golpes para ir como registrando cómo se iba deshaciendo el cadáver a cada golpe que le daba. Todas sus víctimas, hablando de eso, todas sus víctimas eran afroamericanas, latinas o asiáticas, pero casi blancos no había. Y por eso es que muchos pensaron que era con tintes raciales. Pero bueno, luego les explicaré, porque luego voy a hablar de la psicología de este hombre. Bueno, antes de avanzar, quiero que... porque ya vamos a llegar a una parte bastante turbia. Quiero regresar a una imagen. Espero que puedan verlo. Aquí. Quizá no se vea. Déjame ver aquí. No, sí se ve. ¿Se dan cuenta que aquí hay una jeringa? O sea, hay una jeringa muy gruesa, con una aguja también bastante gruesa. Así que el cadáver lo destruyó, ¿no? Lo destruyó a golpes. Pero bueno, su necesidad de tener a alguien que no se fuera de su lado era muy grande. Ya sabemos que le molestaba mucho el hecho de no tener a nadie para siempre. Entonces se le ocurrió la idea de hacer zombies, de crear zombies, de tener sus propios zombies. Y esa jeringa que les decía es importante porque esa la usaba para hacer sus propios zombies. ¿Recuerdan que les dije que en este... Mira, de hecho aquí tengo la foto. En este bote de aquí había ácido con cadáveres dentro. Pues ese ácido lo usaba para intentar crear zombies. Con un taladro les abría la cabeza. Se dice que era por aquí enfrente, aunque yo los cadáveres que vi tenía la marca atrás en la nuca. Entonces, bueno, yo creo que la verdad es lo que yo vi. Les hacía agujeros en la nuca y allí les inyectaba con la jeringa ácido en el cerebro, directamente en el cerebro, o agua hirviendo, dependiendo de lo que tuviese más a mano, porque hizo varios experimentos para intentar hacer zombies, pero para intentar quitarles toda capacidad de decidir por ellos mismos y que al final estuviesen a sus órdenes para que no lo dejaran nunca solo. Pero todos murieron al instante, menos uno, que sobrevivió más de 2 horas. De este voy a hablar un poquito más adelante porque es importante para la investigación. Después comenzó la etapa de las burlas, como hizo BTK, ¿recuerdan? ¿Recuerdan a BTK? Yo estoy muy obsesionado con ese hombre. Pues empezó la etapa de la burla. Comenzó a revisar los teléfonos de sus víctimas y llamarles a sus familias y les decía: no busques a tu hijo porque está muerto. Y empezaba a reírse de ellos, que nunca lo iban a encontrar, que ya se los había comido, cosas así. Y Dahmer esto lo confirmó. Él dijo que sí, que era cierto, que se burlaba tenía un sentido del humor bastante raro, y lo vamos a ver en un futuro. Es que todavía falta mucho que hablar. ¿Recuerdan que les dije que un zombie de los que hizo había sobrevivido? Pues este zombie se le escapó. Y recuerdan al chico que les dije que había drogado y que no, pero que no había caído, por el cual metieron a Dahmer 5 años a prisión, pero que en verdad ni siquiera fue a prisión, que fue 10 meses a un centro de rehabilitación. Pues el zombie que se le escapó era el hermano de ese chico. O sea que sí o sí iba a matar a alguien de esa familia. No fue al hermano pequeño de 14 años, pero fue a este. Es que de verdad que las cosas que hizo Dahmer fueron una combinación de suerte y, bueno, no sé, muchas cosas que se dieron para que nunca fuera atrapado. Porque salió y 2 chicas lo vieron. Vieron que el chico como que no estaba. Fue casualidad. Sí, fue casualidad total. Él no sabía que realmente era hermano. De hecho, se enteró que eran hermanos hasta la hora del juicio, porque su familia,
voy a hablar del juicio más adelante. Es que no me puedo adelantar porque si no se me va el hilo. Bueno, en fin, se le escapó el zombie y 2 chicas lo vieron. Vieron que era un chico como que estaba ensangrentado porque se había caído, se cayó mientras bajaba las escaleras. Y como que no podía reaccionar muy bien. Entonces lo detuvieron, llamaron a la ambulancia y a la policía porque él les había dicho que había tenido un problema, no supo decir qué clase de problema, con un chico en un apartamento del edificio de atrás, porque acababa de salir de ahí. Por eso que llamaron a la policía llegó. La cosa es que en este barrio la policía no entraba, porque ya sabía que era un barrio de gente negra. Lamentablemente el racismo en Estados Unidos siempre ha sido así. Entonces al ellos pensar que era un barrio de gente negra, no pensaban que ellos se arreglen con sus problemas, no nos vamos a meter porque aquí siempre matan gente. Entonces no hicieron mucho caso, se metieron allí, empezaron a preguntarle al chico. Jeffrey Dahmer salió corriendo, lo encontró hablando con la policía o sea, tuvo la valentía para encarar a los oficiales y a la gente que lo había encontrado. Les dijo, no, es que bebió mucho, no se pudo controlar, es mayor de edad, tiene 18 años y es mi pareja. Estábamos teniendo relaciones sexuales, pero algo salió mal y al final salió porque estaba ebrio. La policía no le creyó mucho. Le pidió información, le dijo dónde era. Y entonces las chicas le decían que no dejara ir a ese chico con Dahmer porque tenía sangre. Dahmer dijo que sí, es que se había caído el chico. Y la policía dijo, bueno, vamos a investigar arriba. Subieron con Dahmer y cuando llegaron a su piso, se encontraron otra vez con el olor fuerte ese de a putrefacción, porque todos los cadáveres o los guardaba en frascos o en el refri, o algunos los metía debajo de la cama o debajo de los tablones del suelo. La cosa es que la policía, a pesar de ser asidua al olor de la putrefacción, no creyó que fuera el olor a cadáveres, porque al final, para que oliera tanto, debía de haber muchos cadáveres ahí, y se les hizo raro. Dijeron, no puede ser. Entraron y vieron que sí, que había cosas de que habían estado bebiendo, había una cámara con fotos. Revisaron una de las fotos y encontraron una foto del chico semidesnudo en la cama. Y se dieron cuenta que en efecto que eran pareja y si hubieran decidido entrar a la habitación se hubieran encontrado con uno de los cuchillos que Jeffrey Dahmer iba a usar para después matarlo. Pero la policía simplemente le creyó, dijo que estaba bien, se fueron y dejaron al chico con Dahmer. Después se filtró un audio de estos mismos oficiales diciendo algo como, tenemos que ir a lavarnos porque nos encontramos con unos N palabra y nos pueden infectar de piojos. Literalmente, o sea, aparte sí eran racistas de verdad. Y como esta ola de asesinatos era tan grande, ya no tenía tiempo para hacer nada. Literalmente ya no, o sea, para lo único que vivía era para desmembrar, para matar y para volver a ir al bar a conocer a más gente. En las noticias empezó a correr el rumor de que había una persona que estaba atentando contra la comunidad LGBT, que en ese tiempo no se conocía así, fue la comunidad homosexual. Al final lo acabaron despidiendo porque en su trabajo ya ni siquiera llegaba, o sea, ya solamente iba de vez en cuando y cuando iba tarde. Entonces, el 22 de julio finalmente sería arrestado. Ya les expliqué cómo fue arrestado. Se los expliqué al principio, así que bueno, espero que puedan enlazar este hilo de cómo he ido contando las cosas. Confesó haber matado a 17 personas, pero se cree que pudo haber cometido otros homicidios en otros lugares, porque a donde él iba siempre desaparecía gente. Incluso cuando estuvo en Alemania, se dice que desaparecieron aproximadamente 24 mujeres, pero nunca se pudo confirmar que sí eran de él. Se cree que no, porque él no atacaba a mujeres porque era homosexual, pero los cadáveres que sí que fueron encontrados con signos de asfixia. Entonces puede ser que sí, puede ser que no. Al final no se le juzgaron por esto. Cuando fue arrestado, fue todo un circo mediático. Porque en la prisión a la que lo llevaron, reservaron todo un piso con él. O sea, para él. Todo lo que es un ala de la prisión era únicamente para mantenerlo a él encerrado. Tenía una seguridad increíble para con él. Cuando iba entrando, se veía que a los otros presos les daba miedo. O sea, a la gente que estaba en prisión, Jeffrey Dahmer les daba miedo.
O algunos o le tenían mucho miedo o algunos le tenían respeto. Ni siquiera los guardias querían estar con él. Porque les decían, bueno, ellos decían que era una persona que ya por simple vista daba muy mala espina. En la cárcel le apodaron la máquina de moler carne. Y bueno, ya después en su juicio explicó que le tenía miedo a la soledad. Es por eso que se comía a las personas para poder mantener siempre algo de ellos en su interior. Se declaró culpable de todos los asesinatos, de los 17 asesinatos, pero se declaró enfermo mental. Dijo que sí, que lo había hecho, pero que no podían juzgarlo porque había sido... Bueno, había tenido una infancia difícil y tenía diferentes desórdenes mentales, que sí los tenía al final. Dahmer confesó todo frente a las familias de las víctimas sin ningún tipo de arrepentimiento. También dijo que él no disfrutaba asesinar, él disfrutaba de disponer el cuerpo ya sin vida, pero lo que es el proceso de asesinar no le gustaba. También le gustaba mucho el hecho de limpiar la escena del crimen, pero el hecho de matar no le gustaba. A pesar de que lo seguía haciendo, decía que era la parte que menos disfrutaba. La gente que asistió a su juicio obviamente tuvo que escuchar todo el relato que él tenía para decir, y dicen que muchos tuvieron pesadillas por meses. O sea, traumó a... De hecho, la escena del crimen que tenía en su casa, porque al final encontraron todos los cuerpos debajo de su piso, era tan grave que la persona que vio primero todo esto, los primeros 2 policías que les hablé al principio, uno de ellos se suicidó. Porque al año se suicidó porque estuvo en terapia, estuvo o sea, con mucha ayuda psicológica y no pudo superar lo que vio en el apartamento de Dahmer y al final se terminó suicidando. Se burló también de sus víctimas. No sé si de esto tengo foto. A ver, bueno, ignoren a este payaso. Aquí, se burlaba de sus víctimas vistiéndose así. No precisamente de traje, sino se vestía de... Se burlaba de la familia de la víctima vistiéndose con la ropa de sus propias víctimas. O sea, esta ropa que lleva aquí puesta se la quitó a un cadáver que se había comido. Y iba así vestido a los juicios porque le sabía que la familia iba a reconocer esas prendas. Y esa era su manera de burlarse, porque les digo que tenía un sentido del humor bastante extraño. La única persona que se llevaba bien con él era su vecina. De hecho, su vecina confesó, esto ya no lo hizo en juicio, yo me enteré por otros recursos, que muchas veces le ofreció a Dahmer limpiar su casa porque olía mal y ella no quería que lo echaran del edificio porque lo quería mucho. Y entonces le dijo, mira, tú salte un rato con tus amigos, bebe, y yo limpio toda tu casa y no te cobro nada. Pero Dahmer se negaba. En muchas noches, mientras Dahmer estaba con el sonido del taladro, que era porque intentaba hacer zombies, su vecina le dijo, oye, puedes parar porque intentamos dormir, yo mañana te ayudo a hacer lo que estés haciendo, pero por favor déjanos dormir. Dahmer otra vez se negaba. Y bueno, recordemos a la vecina por algo que les voy a contar más adelante. La vecina era la única persona que lo quería. De hecho, Dahmer se llevaba muy bien con ella. Dahmer incluso le invitaba a veces alguna bebida, cosas así, pero bueno, no más de eso porque él era gay. Confesó que todas las partes que cortaba, porque no solo cortaba cabeza, sino que cortaba bracitos, bueno, bracitos, brazos, manos, piernas, todo esto, lo iba a usar para un altar. Era un altar a todas las víctimas que había tenido, que solo le faltaban 2. O sea que si hubiera esperado un poco más de tiempo, la policía se hubiera encontrado un altar. La gente todos querían que fuera Dahmer a prisión. Aquí está en su juicio. Este es agente del FBI. Este es muy importante, ahora les explicaré por qué. Porque también trabajó en... Este tipo ayudó a atrapar a BTK. Es por eso que es importante. Justamente. El agente del FBI, que se encargó del caso de Dennis Rader, del caso de Andrei Chikatilo, no, de David Berkowitz. O sea, él tuvo contacto con muchos asesinos seriales. Y aceptó que Dahmer era la perfecta descripción de locura. Él dijo que en sus años de carrera y en sus años de perfilamiento psicológico a criminales nunca había conocido a nadie como él. El 14 de febrero fue acusado de 15 asesinatos, no de los 17. No sé por qué no le acusaron de los últimos 2. Y también fue declarado sano. O sea, no lo enviaron a ningún centro de rehabilitación ni nada. Fue enviado directamente a prisión. Antes de que se lo llevaran, las familias de las víctimas tuvieron una oportunidad de dirigirse a este hombre. Todos
tenían un odio inmenso hacia él porque sabía que a muchos de sus familiares él se los había comido. Y de hecho una de estas mujeres se abalanzó sobre él intentando golpearlo. Le dieron 15 cadenas perpetuas, un equivalente a más o menos 900 años. A Dennis Rader le dieron 175. A este le dieron 954, me parece. Pero estaba estaba en prisión completamente aislado. No tenía a nadie para hablar. Y eso no le gustaba, porque no le gustaba la soledad. Entonces en algún momento solicitó poder convivir con otros presos, aunque él sabía que mucha gente lo quería muerto, porque recuerden que les decía que solo mataba a latinos, asiáticos y negros, y la mayor parte de la gente en esa prisión era negra, y todos pensaron que era porque era temas racistas, pero no era así. Al final le advirtieron del riesgo que esto conllevaba, y Dahmer accedió, dijo que no tenía ningún problema, que aceptaba el riesgo. Lo pasaron a otra sala en donde podía convivir con más gente, pero tenía un sentido del humor bastante extraño, como les decía. Y la comida que le servían la adornaba como si fueran partes humanas, como si fueran manos, y les ponía katsu para aparentar sangre. Y se burlaba de eso, enseñándoselos a los demás reos, a sus demás compañeros, no sé cómo llamarles. Y se reía de eso. Cuando alguien lo miraba, ya sea un preso o un guardia de seguridad, los asustaba diciéndole: si me sigues viendo, ten cuidado porque yo sí muerdo. En cuanto a su psicología criminal, todavía no acabamos. O sea, voy a hablar de la psicología, pero porque después viene otra cosa. Dahmer tenía un coeficiente intelectual de 147. Estaba casi de ser un genio. Por ejemplo, Albert Einstein tenía un IQ de 165. Jeffrey Dahmer tenía uno de 147. Era una persona muy inteligente. Es por eso que quizá no es que haya tenido suerte, sino que supo manipular a la gente. Y ahora viene Pogo el payaso. Este señor de aquí. Este es John Wayne Gacy. Voy a hacerles un pequeño resumen. Es un asesino que era también muy querido en su sociedad y que mataba a niños. Era homosexual también. Mataba a niños y los escondía debajo de su casa porque no quería que la gente... Era un payaso y trabajaba en fiestas para niños. Y tiene los dientes súper amarillos ahora que lo veo. Qué asco. Bueno, en fin. Y en esas fiestas para niños conocía a sus víctimas. Luego las llevaba a su casa, las violaba. Este sí las violaba mientras vivían y ya luego los mataba. Pues este hombre, que mató a tantísimos niños, dijo literalmente: si Jeffrey Dahmer no está loco, yo no sé quién lo está entonces. Este hombre le tenía miedo a Jeffrey Dahmer y dijo antes de morir que esperaba no encontrarse en el infierno a Dahmer porque iba a sufrir mucho. En fin, que un asesino serial como este, que inspiró tantas historias de terror sobre payasos, te tenga miedo, da mucho de qué hablar. Da muchísimo de qué hablar. Y que él mismo diga que sí, porque a Jeffrey Dahmer lo declararon insano. Y él dijo que sí. Entonces Jeffrey Dahmer no estaba loco, no sabía quién estaba loco. Este de aquí, Christopher Scarver, nació en 1969. Creció junto a 4 hermanos, pero tenía muchos problemas de conducta. Esta es otra persona totalmente ajena a Dahmer, o sea, este ya no tiene nada que ver con Dahmer, de momento. Esa persona creció con 4 hermanos, abandonó la escuela porque era una persona muy conflictiva, vivía en barrios bajos y estaba metido en drogas, en alcohol y todo eso. De hecho, lo echaron de su casa por alcohólico y comenzó a trabajar de carpintero para una empresa. También lo terminaron echando. Pero lo que pasa con este último despido es que lo que pasa es que tenía un supervisor que le había dicho que sí, que lo iban a contratar ya de planta para ser un carpintero estable ya en su empresa. Lo que pasa es que justo cambiaron de supervisor y el nuevo no le caía bien la gente morena. Y le dijo: tú no te vas a quedar, tú en cuanto se vaya el otro supervisor te vas tú. Esto no le pareció bien. Entonces el último día de la semana que le habían dejado trabajar para poder completar toda su semana y que le pudieran pagar, fue con una pistola, habló con el supervisor, le dijo: si me vas a despedir necesito que me des más dinero. El supervisor se negó, se rió en su cara. Este tipo sacó un arma, le disparó en la cabeza y lo dejó ahí. Fue con el gerente de la empresa y le dijo: necesito más dinero, por favor. Ya hablé con el supervisor. El gerente no sabía que estaba muerto el supervisor.
Él se negó también, después de mucho intentar dialogar, le dijo, sacó el arma y le dijo, me das más dinero o te mato. El tipo este ya le cayó el 20, le dio miedo, le entregó más dinero y ya este tipo se fue, salió del trabajo. Mientras salía todavía le dio otros 2 tiros más a su antiguo supervisor que ya estaba muerto. En 1992 fue sentenciado a cadena perpetua y fue enviado a la misma prisión en la que estaba Jeffrey Dahmer. Fue asignado a un sitio donde hacen trabajos, no sé si se diría trabajos forzados, pero es al final donde les pagan para poder tener una vida dentro de prisión, porque también en prisión tienen tiendas y demás, y necesitan dinero, obviamente. Fue asignado a un escuadrón de limpieza junto con Dahmer y con otra persona. Y ya sé que es muy por la cara que mencione esto, porque no tenía ningún sentido si este tipo no es víctima de Dahmer, de hecho es un asesino. ¿Por qué lo estoy mencionando? Pues ahora viene. Él sabía la historia de Jeffrey Dahmer y le tenía mucho rencor porque pensaba que todo había sido con tintes racistas. Entonces un día que estaban limpiando, acorraló a Dahmer en las duchas, lo encerró allí, salió, fue al gimnasio por una mancuerna, que esto es bastante irónico. Fue al gimnasio por una mancuerna y se acercó a Dahmer. Él era bastante más alto que Dahmer. Lo acorraló contra la pared y le pegó con la mancuerna en la cabeza. Y le siguió pegando una vez y otra vez y otra vez y otra vez cuando ya estaba Dahmer en el suelo, hasta que al final él terminó matando a Jeffrey Dahmer en prisión. Jeffrey Dahmer aún así fue llevado al hospital, pero sus heridas eran demasiado graves. Él estaba muerto, o sea, lo mató casi en el acto. El cerebro de Jeffrey Dahmer de hecho fue conservado por años para estudio de la ciencia, porque él no era una persona que... Él no tenía una infancia traumática, siempre tuvo padres que lo querían, padres que incluso sabían sin su historia, y aún así lo querían, o sea, a pesar de que él era homosexual, lo amaban. Y nadie se explica por qué es que él mataba a tanta gente. Y aquí él, Jeffrey Dahmer, fue el que puso en el mapa la pregunta que hoy todo el mundo se hace: ¿un asesino serial nace o se hace? Porque Jeffrey Dahmer no sufrió nada que pudiera haberlo sido un asesino serial. Entonces es posible que Jeffrey Dahmer haya nacido con algo que lo haya impulsado o lo haya predispuesto a matar a otras personas, porque no tuvo una infancia difícil realmente. Cuando la vecina se dio cuenta de que Jeffrey Dahmer había sido asesinado, porque lo pasaron en las noticias, todo el mundo se alegró, menos la vecina. La vecina dijo que estaba en la calle y que fue corriendo a su departamento, subió lo más rápido que pudo y se encerró en su departamento a llorar, porque él sabía que a pesar de que Jeffrey Dahmer había hecho cosas horribles, no se merecía un final así. Él al final sabía que estaba trastornado y sabía que lo que hacía era mal, o sea, estaba mal, pero que no merecía terminar así. Y la vecina no quería que la vieran llorando por un asesino, porque igual se iban a pensar otra cosa. Y pues ese fue Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. La verdad es un caso largo, y eso que resumí mucho. O sea, me salté, por ejemplo, en la parte en la que decían que llevaba sándwiches de carne a su trabajo, que posiblemente eran sándwiches de carne humana, que también su vecina una vez recibió carne de él, que le invitó un corte de carne, y que ella cree que es que era carne humana, y de hecho Dahmer la invitó a prisión para explicarle lo que había pasado, si era carne humana o no. Pero ella se negó, dijo que no quería vivir con eso, que prefería vivir en la ignorancia, saber que en verdad se había comido a un humano. Y pues esa fue la historia de Jeffrey Dahmer. Bueno, fue un gran caso para la historia criminal, porque al final él sentó un antes y un después en toda la psicología criminal.